Amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía en este mediodía de jueves que se lo dedicamos a nuestra sección de La Frontera, una economía viva. Hoy queremos para ustedes desarrollar un tema que está muy en actualidad y que por supuesto está preocupando sobremanera al mundo entero. Vamos a hablar de la pandemia del coronavirus, pero no sobre las características de la enfermedad, puesto que para eso los especialistas tienen sus espacios. Vamos a hablar es del efecto, del impacto económico de la crisis del coronavirus a nivel mundial, a nivel nacional y por supuesto, dada la temática nuestra, aquí en la frontera. Para ello, tenemos invitado a un internacionalista, amigo de esta casa, amigo de este programa y con quien compartimos con regularidad para desarrollar estos temas con buen criterio técnico y profesional. Está con nosotros Isidro Pérez, internacionalista, profesor universitario e investigador académico. Isidro, bienvenido, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Un Mundo de Economía. Gracias, Miguel, muy amable por su generosa presentación. Hombre. Un tema, vamos a ver cómo nos sale el Sí, desarrollo. efectivamente, porque es bastante complejo. Isidro, ayer miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de Comercio de la Salud, perdón, la OMS, finalmente, de manera oficial, declaró pandemia la epidemia del coronavirus. Una pregunta que me surge de esta declaratoria, luego de 3 meses de estar la epidemia efectuando un impacto importante a nivel mundial. 3 meses después se declara la condición de pandemia del COVID-19, como se le bautizó. ¿No te parece que esa declaratoria es extemporánea? Y de paso, vale hacer acotación. ¿Qué efectos está generando económicamente hablando esta pandemia a nivel mundial? El doctor Tedros Adhanom, que es el director presidente de la OMS, hacía ayer una declaratoria en función de lo que esto significa como epidemia. Y él argumentaba en ese momento, en el día de ayer, que se declara pandemia por lo que se extiende muy rápido a más de 114 países y que esa sería la razón de la velocidad en que se está dando el efecto del coronavirus en el mundo, lo que se llama técnicamente el COVID-19, que se declara pandemia por lo rápido de que se manifiesta en el mundo, ¿no? Y por la necesidad de poner en práctica los protocolos necesarios para evitar la propagación en la sociedad global, que ya es, por supuesto, una globalización de la epidemia. Y la rapidez con que se manifiesta es lo que lleva a la OMS a declarar la pandemia, ¿no? Porque habían otros virus en años anteriores cuya rapidez no era parecida a la actual. Razón por la cual el doctor Tedros señala que había que hacer la declaratoria de pandemia mundial del coronavirus o del COVID-19. Ahora, esto seguramente producirá más impacto económico, porque hemos visto en días pasados derrumbarse las bolsas de valores, caerse los precios internacionales del petróleo y de otros commodities, otras materias primas. Esa pregunta, sin el oro, claro está. Esa pregunta, Fidel, es sumamente importante en estos momentos, en el escenario mundial. Yo manejo una hipótesis que se confirmará en el momento oportuno, ¿no? El lunes pasado, el 9, me lo preguntaba ahora a los muchachos aquí antes de la apertura del programa, y yo considero que el lunes 9 de marzo del presente año se abre un nuevo escenario económico mundial. Con ese lunes negro que hubo ese día. Desde luego que se abre un nuevo orden económico mundial desde el punto de vista fundamentalmente financiero. El mundo no va a ser igual a partir de esta fecha. Caray. Y yo estoy casi que seguro de lo que estoy diciendo. Hay algunos teóricos que no han salido a decir esto
por razones de no comprometer a los organismos internacionales que ellos representan en ese momento, que están representando en este momento. Pero la crisis mundial, fundamentalmente en la OPEP, ¿no?, demuestra que lo que se está diciendo es cierto. No va a haber una recuperación inmediata como algunos lo han señalado en materia, por ejemplo, de finanzas internacionales. Ese es el aspecto fundamental. Si volvamos a 1989-90, quienes cambian la dinámica del orden mundial es fundamentalmente el sistema financiero. Y en estos momentos se ve afectado es el sistema financiero mundial. Por supuesto que arrastra a otros aspectos fundamentales de la economía, pero el problema financiero es el que mayor tiene impacto. Lo que tú decías, Fidel, de las bolsas de valores y de la crisis que está generando en todos los sectores del mundo. En producción y comercialización. Producción, comercialización es una cosa terrible. Las economías se están paralizando. Las economías están paralizadas. Fíjense que la decisión, por ejemplo, de ayer del presidente Trump de los Estados Unidos de suspender los vuelos de los Estados Unidos a Europa, eso no tiene antecedentes históricos. Sí. Y eso, por supuesto, es importantísimo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, y lo que significa paralizar una actividad tan importantísima para los mercados, tanto el mercado americano como el mercado europeo. No, lo que tú estás diciendo, tu hipótesis tiene mucho sentido, porque esta crisis, ya la están señalando los analistas mundiales, va a superar a la crisis financiera del 2008. Desde 2008. De la crisis del 2008, y la crisis del 2008 tomó prácticamente una década superarla. Mira, Fidel, yo traía un dato acá, un poco para justificar la hipótesis, que se han perdido en los últimos días $1 billón. Imagínate tú. $1 billón. 1.000 millones de millones. Pero hay otros técnicos de la UNCTAD que no hablan en representación de la UNCTAD por razones obvias, pero que ellos particularmente han dicho que no es $1 billón, que son $2 billones. Imagínate, el doble. Entonces, el doble. Entonces, las cifras son críticas y la situación del panorama mundial con el COVID-19 modifica totalmente el comportamiento de las economías que venían funcionando, digamos, bajo una normalidad, entre comillas. Vamos a hablar ahorita precisamente del impacto a nivel nacional en Venezuela de la situación. Amigos, vamos a hacer un corte, regresamos en pocos segundos con Isidro Pérez, internacionalista, y seguimos hablando del impacto económico de la pandemia del COVID-19. No se retiren, ya venimos. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando en este mediodía de jueves en nuestro segmento de La Frontera, una economía viva, con el internacionalista Isidro Pérez. Estamos analizando con él los efectos, el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en Venezuela en este segmento, y el próximo segmento estaremos hablando en concreto de la relación fronteriza. Isidro, Venezuela. A ver, el estancamiento de la economía global que se está observando en este momento, que estamos conversando del segmento anterior, está provocando también una crisis importantísima en el mercado petrolero. No lograron el viernes de la semana pasada, ustedes lo sabrán amigos, ponerse de acuerdo en la reunión ampliada de la OPEP, la Arabia Saudita, principal productor de la OPEP, y Rusia, principal productor petrolero no OPEP del mundo. No pudieron ponerse de acuerdo y el desacuerdo de la reunión desató una guerra de precios, ¿no? Y provocó una caída abrupta histórica de 30% del precio del petróleo en solo una jornada que ocurrió el viernes, y eso fue lo que impulsó que al abrir las bolsas de valores el lunes siguiente se provocara el crack, el desplome de las bolsas. ¿Cómo va a afectarnos esa situación a Venezuela, que es un país petrolero eminentemente y que depende en un 90 y tanto por ciento su economía de la exportación petrolera, que ahora es de precios muy bajos, con tendencia a la caída en la producción y con problemas internos de producción? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el mercado petrolero mundial es uno de los sectores más afectados en estos momentos
por el COVID-19, por el coronavirus. Desde luego que la guerra de precios desatada por los responsables de Arabia Saudita y Rusia genera una estampida en el mundo petrolero con el desplome, como bien lo decía Fidel, de los precios del crudo y derivados en todo caso. ¿Cómo va a quedar Venezuela? Bueno, Venezuela ya viene golpeada desde hace algunos años en materia petrolera. Es decir, la disminución de la producción del petróleo ha sido también escandalosa por lo que algunos técnicos llaman la destrucción de PDVSA en estos últimos 20 años. Por supuesto que, ¿qué va a ser de Venezuela a partir del lunes negro en materia petrolera? Bueno, víctima totalmente. Porque si bien es cierto que se presenta una guerra de precios, aquí la pelea es otra. Así es. ¿No? Y la pelea no está ni siquiera en los países de menor producción. Eso lo va a definir definitivamente los Estados Unidos, que es el máximo exportador de petróleo en estos momentos. Y que la Agencia Internacional de Energía ha sido parca en el manejo de esa data. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son socios fundamentales de la Arabia Saudita, de los árabes, y por supuesto que tienen mercados en Rusia, tienen mercados en Europa y tienen mercados en todo el mercado asiático, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo queda Venezuela? Bueno, Venezuela tendrá que abrir el abanico y legalizar la producción de otros commodities para el desarrollo de alguna inversión. Y me refiero puntualmente al oro. Ese mercado habría que, digamos, definirlo en cuanto a producción, porque ya dejamos de ser un país petrolero. Ciertamente, y es que lo estamos viendo en otros aspectos del impacto, por la situación que tiene el país, por la situación que tiene PDVSA con las sanciones internacionales. Se pierden clientes porque empresas que no quieren desarrollar negocios con Venezuela para evitar ser sancionados internacionalmente. Entonces Venezuela, PDVSA está haciendo un esfuerzo para vender el petróleo y lo está comercializando. Estos son datos de ayer miércoles. Está comercializando Venezuela el petróleo entre 23 y 35 dólares el barril, cuando los otros petróleos andan rondando los 45 dólares. Estamos por debajo. Claro, y hay una noticia por ahí que se filtró, que ni siquiera a 20 o 30. Por debajo puede estar. Por debajo puede estar. Hay gente, algunos expertos señalaban en las últimas horas, que pudiese estar vendiendo el petróleo a 10 o a 15 Venezuela, que lo está ofertando. Lo está ofertando producto de una guerra de precios, producto de las sanciones que, por supuesto, están haciendo mella en la relación comercial de Venezuela en su relación con el resto de mercados. ¿No? Es decir, en ese sentido, los Estados Unidos y los socios de los Estados Unidos están haciendo un cierre, digamos, una acción más directa en todo lo que implica las sanciones, la efectividad de las sanciones, y el petróleo pues es el más afectado en este sentido, ¿no? Sí, eso por supuesto que complica mucho más el mercado interno. A nivel internacional, los analistas dicen que los países más afectados vamos a ser Venezuela, así es, Irán, probablemente México en América Latina, en fin. Y es que hay que entender algo, amigos, ¿por qué afecta la crisis del coronavirus el tema del petróleo? Porque las economías del mundo se han enfriado, la producción de esos países se ha caído, especialmente en el caso de China, que es dramático, y la caída de la producción implica un menor consumo de energía. El menor consumo de energía enfría demanda y por lo tanto tienen que equilibrarse los pesos, que fue lo que intentó hacer la OPEP, de reducir la producción, y no hubo un acuerdo. Así es. Entonces ahí están los problemas. Amigos, vamos a hacer un corte. Regresamos en algunos segundos con Isidro Pérez y vamos a hablar ahora, en el próximo segmento, del impacto de la crisis del coronavirus en la frontera colombo-venezolana. Ya venimos. Continuamos, amigos, más de un mundo de economía para ustedes. Estamos hablando con Isidro Pérez, internacionalista, hoy jueves de La Frontera, una economía viva, hablando del impacto de la crisis del coronavirus, de la pandemia del coronavirus, del impacto económico. Y vamos a hablar en este momento, en este segmento, del impacto en la frontera. Isidro, aquí en la frontera entre Táchira y norte de Santander habrá indudablemente impactos.
¿Cómo no? Los va a haber. A partir de hoy ya es noticia y tenemos por aquí una constancia de un amigo que llegó de Bogotá hoy, de Colombia. Ya es un hecho para poder pasar la frontera de aquí para allá, de allá para acá, por instrucciones del gobierno colombiano. Tiene que usarse tapabocas, guantes, llenar un formulario y someterse de pronto a alguna inspección de orden sanitario para efectos de cruzar la frontera. Eso va a complicar, por supuesto, el movimiento, etcétera, en la frontera. ¿Cómo piensas tú, Isidro, que nos pueda impactar esta crisis aquí, en la región de frontera? Bueno, eso es un agregado más a una profunda crisis que todavía la sociedad venezolana no tiene conocimiento de ella. Había que leerse el último informe de Human Rights, porque ese informe está señalando toda la problemática observada en materia fronteriza. Pero para fortalecer el informe de Human Rights, había que leerse el informe de Fundarredes, del profesor Javier Tarazona. Ahí hay una información importantísima que se debe manejar a todos los niveles, un poco para conocer cuál es el escenario fronterizo. Esto que se está haciendo de colocarse un tapabocas, eso son cosas que yo lo dejaría a la publicidad en todo caso, para vender tapabocas o para... Pero eso se generó un mercado ahí nuevo. Claro, un mercado nuevo, ¿no? Pero eso no es el protocolo que se debe usar. El protocolo es un control médico de cada uno de los migrantes. ¿Y quién lo va a hacer? El gobierno venezolano. Lo va a hacer el gobierno colombiano. ¿Quién tiene los recursos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los espacios para hacerlo de las 35.000 personas que pasamos diariamente el puente internacional? Es decir, esa es una realidad que no va a cubrir ningún protocolo. Entonces, la cuestión es más que alarmante, más que preocupante, porque desde luego que en algún momento el ir y venir en una sociedad globalizada como la nuestra, a Bogotá o inclusive a Caracas, ¿no? Y ya, digamos, a generar en algún momento la presencia del COVID-19. Y eso, por supuesto, que es muy preocupante. ¿Tú ves factible que el gobierno colombiano cierre la frontera, por ejemplo? No, no creo. No creo que el gobierno colombiano decida una medida tan dura como esa, ¿no? Producto de todo lo que implica la ayuda humanitaria, de toda la situación en que está Venezuela, porque para nadie es un secreto que estamos en una emergencia, de una crisis humanitaria terrible, sin precedentes. Eso lo saben las Naciones Unidas, lo sabe muy bien la OEA. Los organismos todas las agencias de Naciones Unidas saben la situación que está Venezuela en estos momentos. El gobierno venezolano lo sabe, digamos, también el gobierno interino. Para nadie es un secreto que la situación es bien grave y que este fenómeno del COVID-19 viene a complicar la situación fronteriza binacional. Por supuesto que la viene a agravar. Y lo más preocupante es que la aplicación de los protocolos que tiene la Organización Mundial del Comercio y todas las recomendaciones que vienen haciendo el resto de organismos internacionales no van a ponerse en práctica por una situación de recursos, tanto técnicos desde el punto de vista médico como económicos. Eso iba a decirte, y tendremos entonces también un impacto económico, aparte del social y sanitario. Luego que los efectos van a ser perversos en todo caso, ¿no? Y perversos porque va a afectar la economía y las decisiones en estos momentos en materia de relación comercial la tiene el gobierno colombiano, porque de este lado, del lado venezolano, no va a haber, digamos, una medida puntual en la solución o en todo caso en el monitoreo de lo que implica la presencia. Ni siquiera en el monitoreo. Ni siquiera en el monitoreo. Sí, no hay capacidad para ello. Imagínate. Entonces la cuestión es bien preocupante. Las organizaciones no gubernamentales serían en todo caso las que jugarían un papel bien importantísimo en ese sentido. El Ministerio de Salud venezolano tendría que ocuparse, digamos, en lo inmediato de dar respuesta a los protocolos que tienen contemplados en materia de salud la OMS y el resto, la Organización Panamericana de la Salud, y el resto, digamos, de organismos que están dentro del sector sanitario en el país o en la región. Bueno, esperemos, Isidro, que
la pandemia no nos llegue con un impacto alto a esta región. Isidro Pérez, internacionalista, muchas gracias por tu participación con nosotros, por arrojarnos un poco de información sobre este tema. A ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Nos retiramos invitándolos, por supuesto, a que nos acompañen, que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden ver este y todos los programas en YouTube, @Un Mundo de Economía. Y no olviden que hoy, más que nunca, la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas cotidianas normales. Por ello, es necesario estar informado y conocer del tema, porque aunque a mucha gente no le gusta, ¿no, Isidro? La economía está detrás de todo. Tengan entonces un buen día, feliz tarde y nos vemos mañana. Saludos a todos.